Fíjense que el pobre murió, fue llevado al seno de Abraham. También esto es curioso. El pobre murió, fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era como el lugar de la familia de los hijos de Abraham, ¿no? Lugar de vida de los hijos de Dios. El rico también murió, ¿y qué dice? Y fue sepultado. ¿Cuántas veces Jesús previene de esto? Las riquezas no te dan la vida. El rico vivió de sus bienes, fue sepultado. Los bienes no te dan la vida. Y acá Jesús lo que quiere es desenmascarar el engaño de las riquezas. Que la vanidad del que busca tener se está dejando engañar, se está entreteniendo en un juego que no tiene vida por sí mismo. Lo que le da vida a la vida es el amor, es la relación, es la comunicación con los demás, no lo que tengo. Lo que tengo me despierta muchas inseguridades, lo que tengo me ata, lo que tengo me llena una parte, no lo demás. Jesús está volviendo a aquel Eclesiastés que nos dice vanidad de vanidades, cuídate de la vanidad. La vanidad es lo vacío. El rico tenía mucho y no le sirvió para tener vida, fue sepultado. Vivió de sus bienes, vivió de sus banquetes y eso no le dio lo que necesitaba para vivir. Y allí en la morada de los muertos levanta y dice: Padre Abraham, ten piedad de mí. Sí, hijo, pero te metiste en un lugar donde ya no podemos, no hay comunicación. Vos te elegiste un lugar en el que ya no sos hijo de Abraham, fuiste hijo del dinero. Eso lo usa mucho Jesús también. Ustedes son hijos de la perdición, hijos del dinero. Yo elijo mi padre. Nosotros elegimos quién me va a dar la vida, quién va a ser mi provisión, si mi cuenta del banco, si mis esfuerzos por todo, o mi Dios, el Dios de mi padre Abraham. Esa es la elección. Allí está Jesús poniendo el hacha para dividir una cosa de la otra. Porque si tenés mucho y te sirve para una mayor comunión y para poder beneficiar y para poder, entonces sí. Y ahí viene todo este diálogo de la salvación. Hay tormentos, hay dolor, hay consuelo, pero mándale. Y acá Jesús va hacia lo suyo. Manda a mis hermanos que no caigan aquí. Dice, pero si ya tienen a Moisés, a los profetas, saben qué mandamientos cumplir y tienen una palabra que les habla. ¿Qué más les tengo que dar? No, eso es el Antiguo Testamento. Palabra de Dios, la alianza de Dios con su pueblo. Y Jesús ahora está introduciéndolos a los fariseos al Nuevo Testamento. Y dice, no, pero si un muerto resucitara, ellos... Mira viejo, aunque un muerto resucite, tampoco le van a creer. Se van a acordar por un tiempito y después van a volver a la cuenta del banco, a la guita, al negocio y se van a olvidar de vuelta hasta el muerto que resucitó. Palabra de Dios. Ni aunque un muerto resucite cuando estás atado a la plata y a todo lo demás, te va a cambiar. Tenés que tener la sensibilidad por volver a ser hijo del Padre del cielo. Y eso sí, te va a ir metiendo en el camino y rompiendo esa separación. La puerta que tenés cerrada se va a empezar a abrir y vas a empezar a escuchar a Dios también en el pobre. El pobre te va a empezar a hablar a vos de cómo estás viviendo. Y no porque el pobre sea una cosa, sino porque el pobre aprendió a vivir con cosas que yo no sé, no aprendí a vivir así. A veces el pobre nos revela que la vida pasa por otro lado. También. A veces el pobre tiene un evangelio que darme y yo cuando lo cierro no lo quiero escuchar. Porque el pobre aprendió a vivir, aprendió a sacar de su pobreza cosas que yo no tuve que sacar tal vez. No tuve la oportunidad de tener que vivir de eso.
En la pobreza se experimenta a Dios. Cuando los primeros místicos se iban al desierto, desprovistos de todo, iban a hacer la experiencia de vivir a la intemperie de Dios. Y cuando uno se queda a la intemperie de Dios, encuentra gracias que no las encuentra cuando está lleno de todo y busca la seguridad en todo lo que tiene. Y por eso a veces es bueno hacer la experiencia de vivir no de lo que tengo, sino también de lo que somos como personas, como seres humanos. Seguramente la vida nos puso en alguna situación también a nosotros, a veces con una enfermedad, a veces con algún cambio, a veces con una caída económica, a veces... Y hemos sacado cosas que son las que más nos enseñan. Yo en mi vida, mi padre tuvo mucho, después tuvo un momento que le cayó alguna crisis de esas de los 70 que fue trágica y nos quedamos casi sin nada y tuvo que volver a levantar. Y yo he aprendido, mi padre, lo que más aprendí fue del tiempo de cuando no tuvimos nada. Fue el mejor ejemplo que me dejó mi padre siempre, porque lo vi entero, peleando en esa situación. Y él ni se dio cuenta. Y sin embargo fue cuando me dio ese jugo más sabroso que tiene la vida. Entonces, ahí por eso también, cuando la vida nos prueba, nos damos cuenta de dónde estamos y qué tenemos adentro. Y si hay puertas o están abiertas. Entonces creo que nos hace bien este Evangelio no mirarlo solo para los ricos que banquetean con opulencia que hoy día por su pueblo. Mi mamá se reía cuando vivía en Cuba porque toda la bolsita de nylon linda la guardaba, la doblaba. Hoy todavía tengo una bolsa así. Cuando uno vivió en Cuba, que la bolsa de la basura la sacás afuera, la tirás en el tacho y volvés con la bolsita adentro, volvés a lavarla para volver a usarla porque no hay una bolsita de nylon. Y después uno se cruza a otro lado, o va a Estados Unidos o va a Europa y te das cuenta que tiran y rollo, y todo lo enrollan con 20 vueltas de nylon y vos decís, un rollito de eso no duraría 3 meses. Y así, no, mira. Y esas diferencias no las vemos hasta que no estamos del otro lado. Hasta que no las vivimos acá, del otro lado. La pobreza la podemos mirar como televisión, pero vivirla también hay. Entonces, la pobreza tiene un evangelio que también tenemos que aprender. Lázaro, el rico, no lo aprendió. Quizás nosotros todavía estamos muy a tiempo para aprender, para no poner puertas, para abrir puertas, para escuchar, para vincularnos, relacionarnos y damos cuenta que quizás la vida me dio está para que circule, no para que se me quede. No para solidificarlo, sino para que circule, para que camine, para que dé vida, y esa vida que sea para todos. El Señor nos bendiga, ¿no?, con este evangelio de la pobreza, el desprendimiento, pero sobre todo el evangelio de la libertad de los que se sienten y viven como hijos de Dios.